El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amigos oyentes de Toma Única, bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los lunes a las 4 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana. Un saludo fraterno para todos nuestros oyentes, gracias por su sintonía, por acompañarnos cada semana en esta Toma Única, programa donde converge el arte, la literatura, el teatro, la cultura, la pedagogía, la didáctica, el cine y su relación con el oficio pedagógico. Sí, estamos escuchando un tema icónico de la canción social allí de fondo, como debe ser, Solo le pido a Dios. Intérpretes Mercedes Sosa y el propio compositor León Gieco. Y lo estamos escuchando porque este tema hace parte de la banda sonora de nuestro invitado, el maestro Jairo Carrillo. Hoy quiero decirles, muy emocionados, estamos en la emisión 130, denominada Pequeñas Voces, mirada al conflicto colombiano a través del cine. Y tenemos, como les digo, un invitado de lujo a su creador, al maestro Jairo Carrillo, experimentado realizador de cine y profesor universitario, quien vendrá a contarnos de su oficio, de su arte y cómo utilizar el cine como herramienta específica de las ciencias sociales y, ojo, de cualquier licenciatura. Maestro Jairo Carrillo, amigo, muchísimas gracias por atender este llamado de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Bienvenido a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Adelante, Jairito. Muchas gracias de verdad por atender esta invitación. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta especial invitación y felicitarte por los 130 programas que llevas al aire y pues es que es mucho, 130. Sí, muy contento. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City.
Bueno, Jairito, te cuento que tenemos hoy una audiencia de verdad muy especial. Muchísimos estudiantes, maestros, colegas aquí de la Universidad Pedagógica Nacional han utilizado tu película, este referente tan importante, para poder también ver la historia de nuestro país, que no ha sido una historia fácil, analizar el conflicto colombiano a través del cine. Entonces, por eso nos parecía tan importante en esta toma única, como tú bien decías, la 130, hablar de tu obra creativa y cinematográfica. Para entender el contexto, quisiera brindarles a nuestros oyentes en primera instancia un pequeño perfil biográfico de Jairo. Es importante para mí siempre que la audiencia se ponga en contexto en este inicio, en esta tertulia, con quién vamos a hablar. Jairo Carrillo nació en Cúcuta, norte de Santander. Él nació un 29 de noviembre, es egresado de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También Jairo realizó una maestría en animación digital en la Universidad de Londres en 1994. Comenzó su carrera en la televisión colombiana como asistente de dirección en la novela María Bonita. Y en 1995 apoyaste con el video La Familia Mota, con la cual ganas tu primer premio en el 4º Festival Franco Latinoamericano de Videoarte, en la categoría de Mejor Video Colombiano. En el 96 nuestro invitado retomaría la televisión como asistente de dirección de una serie que está en la memoria de muchas personas. Una generación marcó importancia aquí, con Cartas a Harrison. A lo largo de la carrera, Jairo ha mostrado un profundo interés por la docencia. Fue profesor varios años en la universidad también, estuvo en los Andes, estuvo en la Universidad Coventry en Inglaterra, donde realizó varios proyectos de animación digital interactiva, entre ellos 3D Music, en colaboración nada menos con la Orquesta Sinfónica de Londres. A mí me gustaría mucho que habláramos de ese contexto, Jairo, con semejante orquesta, y el cual fue reseñado en varios periódicos de Inglaterra. Fue llamado un feliz híbrido entre el juego del video Fantasía Final y la película Fantasía de Disney, nada menos por el New York Times. Por 8 años trabajaste en varias universidades del país y has sido profesor del Departamento de Diseño, como yo lo decía, de la Universidad de los Andes. Tiene un talento especial para trabajar con niños, interesándose particularmente en propiciar con ellos que expresen sus ideas a través de la narración, usando animación por computador. Yo creo, Jairo, que esa fue la impronta para que tú soñaras ese proyecto tan bello de Pequeñas Voces. Y bueno, me quedaría aquí varias horas de verdad hablando. En tu edad, Jairo, pues hay una carrera prolífica, pero sobre todo valoro el cine que has hecho. Un cine que a mí en lo personal me ha conmovido profundamente, pero también me ha hecho reír, me ha hecho tener ternura. Yo creo, Jairo, que en la manera en que yo también te conozco, con tu sarcasmo, tu ironía, también, hombre, tú manejas muy sutilmente esa parte del drama con el humor. Entonces, Jairo, quisiera que entráramos en materia. Yo quisiera preguntarte por qué el cine, qué significa para ti este universo maravilloso y qué nos ofrece este arte, por qué a Jairo Carrillo llegó esta iluminación del séptimo arte. Pues muchas gracias, Ricardo. Yo pensé que yo estaba estudiando comunicación social en la Javeriana y literatura, y yo pensé que iba a ser literato, y fui a ver una película, Cinema Paradiso, no sé si la viste, y yo vi esa película tan hermosa, Cinema Paradiso, y yo dije, yo no quiero hacer literatura, yo quiero conmover a las personas y hacer cine. Y ese fue mi insight. Yo me acuerdo que la vi en Avenida Chile, ahorita siguen los teatros de Avenida Chile, y yo fui a ver esa película Cinema Paradiso solo, me acuerdo. Y yo dije, no, yo quiero hacer cine. Y ahí fue mi decisión, fue mi momento que dije, yo quiero que las personas se emocionen tanto como yo me emocioné con esta hermosa película de Cinema Paradiso, hermosísima. Esa creo que ganó el Oscar ese año. Y de ahí decidí hacer cine en esa época de mi vida, cuando estaba estudiando comunicación social. Y después, cuando fui
y hice una maestría en Inglaterra, en London Guildhall University, de animación. Dije, cine pero con animación. y uno viviendo fuera del país, yo estaba trabajando fuera del país. Uno sabe que cuando uno está trabajando fuera del país le duele mucho el país. Entonces yo trabajaba mucho con niños en esa época, como trabajando con talleres en colegios y en mi tesis. Dije, yo quiero contar la historia de nuestros niños, de cómo ven la guerra, y de ahí salió la película Pequeñas Voces, la que estamos hablando. Incluso, Jairo, yo ahorita entre telones te hacía la inquietud que de verdad, con el mayor respeto, al evocar tus pequeñas voces, es inevitable no pensar en Los Niños del Cielo, en El Color del Paraíso de Mijael Makiri, o si me lo permites, una película reciente que también nos ha ayudado mucho a entender el conflicto, Los Colores de la Montaña de Carlos César Arbeláez. ¿Y cómo es esto de trabajar con niños, Jairo? Ya casi entrando en materia, los niños generan una profunda ternura, pero esas historias que los niños te contaron, que son el eje narrativo de Pequeñas Voces, entremos en ese contexto, Jairo. ¿Cómo fue entender, cómo fue hacer catarsis y por qué en realidad esa película llegó tanto al corazón de los espectadores? Sí, pues lo de los niños es que yo cuando estaba pequeño yo decía, yo quiero usar animación, yo me acordaba, y me acuerdo que yo pensé que la animación la hacían los niños, y nunca pensé que era una profesión de grandes, ¿no? Y de ahí yo quedé enamorado de la animación, y me dijeron, no, pues usted tiene que terminar el colegio, después ir a la universidad y después estudiar animación, y yo, todo eso toca para estudiar animación y todo eso. Y entonces, y la animación es algo que yo sentía que era para niños, ¿no? Es con lo que uno se crió muchas veces en el Salón de la Justicia y La Pantera Rosa. Entonces, eso era lo que lo conecta a uno con la niñez. A mí, personalmente, la animación me conectaba con mi niñez, con esperar esas barras de colores antes de la presentación para uno ver y quedarse ahí, como levantarse temprano en la misa, y después daban los dibujos animados. Y ahí salió esa cosa de que la película, yo quería que fuera una voz de los niños, y no solamente una voz audiovisual, sino una voz pictórica. Entonces por eso decidimos pues basarnos mucho en los dibujos de los niños, porque para que sea como más original y que uno se quitara más del camino, que fuera con los dibujos de los niños. Entonces ahí decidimos empezar a hacer la película. Inclusive las grabaciones nunca se hicieron en video, solamente fue con una grabadora, y yo me iba a grabar grabamos 120 entrevistas, de esas escogieron 5 para la película, pero eso es como la idea de uno tratar de contar una historia desde el punto de vista, que un documental es un punto de vista, y este era tratar de ser más pues más honestos con la visión pictórica y la visión de audio, que eran las voces de los niños. Bien, nos dice Andrés Mendieta, nuestro querido amigo del Control Master, que nos están escuchando desde Brasil, desde Ibagué. Como ves, Jairo, tu película, tu ser, pues nos ha llamado con muchísima audiencia, entonces eso es algo que me produce inmensa alegría. Cuéntanos si tú tienes algún colega en Ibagué, en Brasil, al que le contaste de esta invitación hoy aquí en La Pedagógica Radio. No, pues de alegría de Ibagué, una tierra muy hermosa. Brasil todavía, sí la conozco. Saludos a Brasil, que pues ahorita no me acuerdo de la ciudad, pero fuimos que es la ciudad de las más grandes de Brasil. Pero no me explica cómo. Bueno, yo creo que también podemos hablar un poquito, Jairo, antes de hablar de todo ese circuito internacional que esta película pudo abordar. De verdad, sé lo difícil que es hacer cine en este país. Quisiera preguntarte, antes de ir a la segunda canción de tu banda sonora, de Tu Sentido Frente a la Música,
Tú has trabajado con una persona que yo admiro y quiero mucho, Harold Trompetero. Con Harold incluso hicimos parte del taller permanente de investigación teatral del maestro Santiago en alguna oportunidad, en Barrio Teatro. Y te lo pregunto por la obsesión de Harold frente a la dirección de actores. Entonces, antes de terminar este bloque, Jairo, yo quisiera preguntarte cómo es dirigir niños. Siempre evoco al gran Víctor Gaviria, que nos ha enseñado tanto lo que fue para él trabajar La vendedora de rosas, bueno, esas trasescenas con estos niños habitantes de calle en unas situaciones tan complejas. ¿Cómo fue para ti hacer todas estas entrevistas que fueron el eje narrativo de tu película? No, pues para mí primero fue muy hermoso y muy duro, ¿no? Porque uno descubre esta realidad del país que uno cree que no existe, y sobre todo cuando son estadísticas uno no las personaliza, ¿no? Entonces cuando uno empieza a escuchar estas historias, pues te cuento que a mí me tocaba salirme del lugar que estábamos entrevistando porque a veces no podía aguantar escucharlas, y fue hermosamente duro, fue muy duro y muchas lágrimas corrieron editándola, muchas lágrimas corriendo escuchándola, muchas lágrimas corrieron sintiendo esto. Y yo creo que, mira que hace poquito me invitaron a la Personería a presentar la película, hace como una semana o 2 semanas, en la Personería de Bogotá, y lo peor es que siguen pasando estas cosas en Bogotá. O sea, eso no es pasado. O sea, esa película se hizo hace 11 años y sigue siendo vigente y siguen pasando las cosas que pasan. O sea, nosotros firmamos un tratado de paz, pero la paz no se ha acabado. O sea, es una cosa que estamos trabajando todos los días y esas cosas siguen pasando. Es muy duro saber todo esto. A propósito de eso, Jairo, antes de ir a la siguiente canción, yo pensaba esta mañana que te cuento, volví a ver Pequeñas Voces y yo decía eso, Jairo, qué triste, qué lamentable que tu película no es anacrónica, que tu película no está fuera de tiempo, qué triste que esa situación sigue pasando. En realidad, por eso te digo, y desde aquí valga un saludo fraterno a mis colegas Sandra Rodríguez, Alexander Aldana, directores del Semillero de Investigación. Tienen un programa aquí en la Pedagógica Radio, Anankey, también tienen, por supuesto, ese semillero de historia cultural, y en el Cineclub específico que ellos trabajan, el semestre pasado trabajaron la infancia en el cine, y tu película fue un recurso extraordinario, y de verdad, Jairo, qué lamentable que tu película siga siendo vigente, que sigamos viviendo estas cosas en Colombia, el éxodo, el desplazamiento, el horror de la guerra. Si te parece, Jairo, a ti y a la amable audiencia, vamos a presentar Y me llega el amor, porque yo quiero que hablemos un poco también de Darwin Grajales, que creo que es un cantautor, no sé si sea amigo tuyo, pero tú me lo sugeriste, entonces quiero que vayamos un poco también a esa canción, que en Toma Única siempre la música es un eje narrativo también importante. A veces siento que me falta el aire para respirar y que las dudas me consumen en la fría oscuridad. A veces siento que el dilema de la vida se resuelve en un misterio que jamás te trae paz. Y cuando ya estoy cansado de luchar y de exigir, me entrego todo y algo pasa que me vuelve a acompañar, y entonces me llega el amor, y me llega el amor,
y me llega el amor. A veces siento que estoy solo y me llega el amor. Y a veces no sé por qué lloro y me llega el amor. Y a veces siento que estoy triste y me llega el amor. Por no saber qué es lo que existe y me llega el amor. Y a veces siento que me muero y me llega el amor. Y a veces siento que me entrego y me llega el amor. Y a veces siento que no hay calma y me llega el amor. Que tengo miedos en el alma y me llega el amor. Y cuando dejo de luchar, ay, me llega el amor. A veces siento que no he sido el ser humano que esperaban y que todos los problemas me llaman porque debo pagarla y si me siento culpable por no haber sido feliz en esta casa. Escuchábamos una de las canciones preferidas de Jairo Carrillo, nuestro invitado la tarde de hoy, Y me llega el amor, de Darwin Grajales, cantautor que ha transitado por una vida de construcción a través del perdón, de la sanación. Jairo, ¿te parece que podamos unir el tema de esta canción con La niña de tus ojos, con la protagonista, diría yo, de esta toma única? Pequeñas voces. Yo sí quisiera preguntarte, Jairo, lo que fue hacer esas locaciones, que hablemos de Pueblo Arrecho, que hablemos de la historia de esa niña que cuenta cómo querían vincularla desde muy infante a los grupos al margen de la ley de este país. Quisiera que habláramos de ese desplazamiento, de ese temor, de ese miedo que tú, con una poética maravillosa, yo creería, Jairo, no sé, quisiera plantearte si también recorriste los caminos de Luis Buñuel, de Los Olvidados, porque siento que tienes una estética muy clara frente a cómo llegarle al espectador. Yo quisiera, Jairo, que incluso nos dieras ese pie para hacer un documental. Tú decías que, claro, un documental es poner en contexto una situación del país, pero a veces nosotros sentimos que ya estamos como anestesiados, ¿no? Por eso que decía Omar Rincón en algún momento, masacres, goles y, si me perdonan el término, culos. Estoy hablando de un gran analista de televisión y parece que estuviéramos anestesiados como espectadores. Entonces, Jairo, sé que hay mucha expectativa frente a esta entrevista. Un saludo fraterno para la gente que nos acompaña en Antioquia, en Medellín, que están aquí pendientes de la Pedagógica Radio y pendientes de Toma Única. Jairo, cuéntame de verdad cómo fue ese proceso, cuéntale a todos nuestros oyentes cómo fue de verdad seleccionar esas entrevistas y específicamente cómo narrar esas historias que, ojo, yo sí quisiera legitimar algo, tu película es una voz de esperanza, Jairo. Yo no terminé vuelto nada cuando la volví a ver esta mañana, porque siento que por el contrario me incitas a cambiar y desde mi papel como educador, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la academia para transformar esta situación tan compleja? Sí, no, y pues lo que tú dices, siempre tratamos de terminar con una esperanza, porque los niños tienen esperanza. Yo creo que eso era vital mostrarlo y por eso la película tiene esperanza. Pues, como que eso nunca se acaba, ¿no? Puede pasar lo que sea, pero siempre hay una esperanza de que las cosas mejoren. Y entonces por eso decidimos, y yo tenía muy claro que fuera una película con esperanza. Pues fueron 117 entrevistas, 117 niños, como 117 horas. Era muy difícil sacar historias, porque tú como sacas una historia y metes otra, ¿qué criterio tienes? Entonces fue lo que tratamos de hacer para escogerlos, es que hubiera víctimas de todos los lados del conflicto. Eso fue como uno de los criterios, o sea, que hubiera víctimas de los paramilitares, que hubiera víctimas de la guerrilla y que hubiera víctimas del Estado. Entonces eso fue como los criterios que íbamos haciendo.
y también como que hubieran historias que pues que haya de desaparecidos o una historia también de violencia, y esos fueron como los criterios que utilizamos, como la niña que fue reclutada, que trató de ser reclutada, no terminó reclutada por grupos al margen de la ley, o como un muchacho que estuvo reclutado. Entonces, pero era como, ese fue como el criterio de todo, porque fue muy duro sacar historias. Jairo, quisiera hacerte una pregunta que le hicieron también al maestro Jesús Abad Colorado, tremendo fotógrafo. Valga desde aquí también un saludo fraterno al maestro Abad Colorado por esa exposición maravillosa del Testigo, que quisiera decirle a toda nuestra amable audiencia que aún la pueden ver en el segundo piso del claustro San Agustín. Le preguntaron al maestro Abad si había vuelto a ver a la niña. Hay una fotografía preciosa en esa exposición que acaban de disparar y la niña le muestra el ojito al maestro Abad. Yo quisiera preguntarte, ¿tú has vuelto a tener contacto con estos niños, Jairo, de esta hermosa película? Mira que eso sí es una pregunta, pero cuando yo grabé las entrevistas, estamos hablando, se estrenó en el 2011, eso se grabó como 5 años antes. La gente no tenía celulares, en esa época no había tantos celulares, y esta población es de mucha movilidad, porque llegan a Casucá, Ciudad Bolívar, y es imposible seguir pues el rastro de ellos. No pude, y ya ellos ya son mayores, ¿no? Porque imagínate, hicieron entrevistas, como duró 7 años hacer la película y salió en el 2011. Entonces ya ellos ya son mayores, ya son grandes, personas grandes, y ya han pasado 10 años de haberse estrenado la película, y no he podido comunicarme con ninguno. Jairo, antes de ir a los mensajes institucionales, yo quisiera pedirte qué es lo más que nos narres, que nos cuentes qué es lo más importante para hacer un documental. Que por favor le digas a nuestra audiencia de Toma Única, ¿por qué hacer un documental? ¿Qué necesidad tuviste tú de verdad de decir, tengo que plantear estas historias y tengo que mostrarle al mundo, no solamente a Colombia, sino a donde llevaste la película, que debemos decir es uno de los documentales que ha tenido una audiencia planetaria? Tu película la vieron en muchos lugares del mundo. ¿Por qué un documental? ¿Cómo nos sirve el documental también como reconstrucción de nuestra memoria histórica, que es un tema esencial en nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y, por supuesto, en toda la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, no, yo creo que porque uno hace un documental es porque le nace el corazón a uno. Uno tiene que como tocarle el tema, conmoverlo, sufrirlo, y ahí decide uno, de ese dolor sale la creación. Yo creo que es vital que uno no diga voy a hacer un documental porque está de moda, sino por un dolor que usted siente que tiene que ser contada esa historia, y tratar de respetar ese punto de vista lo máximo que uno pueda, que es el personaje. Aquí los personajes son los niños, entonces tratar de ser honestos con ellos, tratar de escucharlos lo mejor que uno puede, porque pues lo único que uno puede hacer como documentalista, y como puede hacer como cualquier persona, es escuchar a las personas, y escuchar y tratar de plasmar eso. Amigos de Toma Única, estamos con Jairo Carrillo, el director de esta película tan fascinante, pero también tan conmovedora. Quisiera enviarle un saludo a nuestra decana de la Facultad de Humanidades, la profesora Magda Bogotá. Otro saludo muy especial a nuestro jefe del departamento, Wilson Acosta, que incluso, Jairo, me encantaría que conocieras a Wilson. Él hizo su tesis doctoral sobre el cine de la violencia en este país, y siempre ha sido un hombre que ha tratado de vincular el cine con la enseñanza de la historia. Creo que harían allí unas buenas migas para un futuro, alguna charla, alguna conferencia que podamos lograr aquí en nuestro departamento. Estamos hoy
en la emisión 130 denominada Pequeñas Voces, mirada al conflicto colombiano a través del cine documental. Y tenemos un invitado de lujo, su creador, el maestro y amigo Jairo Carrillo, quien nos está contando acerca de su proceso creador, su mirada frente al cine y lo que consideramos más importante para esta emisión: cómo utilizar el cine documental como herramienta didáctica y pedagógica en la enseñanza de la historia, de la geografía, en la enseñanza de las ciencias sociales. Amigos, les invito a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Me llega el amor por no saber qué es lo que existe. Me llega el amor y a veces siento que me muero. Y me llega el amor y a veces siento. Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. Acompáñanos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá del 19 de abril al 2 de mayo. Lanzamiento de novedades editoriales, paneles, charlas, actividades culturales y el cubrimiento especial de la Pedagógica Radio. Visítanos en el pabellón 3, stand 329. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Con los contenidos de nuestra programación, construimos un ágora para la educación, donde los relatos de Clio nos acompañan cada semana para abordar las perspectivas políticas, ambientales y culturales que nos permiten analizar y tener una opinión. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Hello, bonjour, ciao, hello. El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional ofrece cursos de inglés y francés en modalidad intensiva y semestral para adultos y jóvenes a partir de los 16 años de edad. Para niños de 7 años en adelante, ofrece cursos semestrales de inglés. Mayor información en centrodelenguas@pedagogica.edu.co o al teléfono 320-316-7028. Recuerda, 320-316-7028. El Centro de Lenguas te conecta con el mundo. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. En el año 2021, la UPN conmemoró la vida y obra del pedagogo y filósofo brasilero Paulo Neves Freire. Uno de los resultados fue el libro web Paulo Freire, Maestro de Maestros, que en formato de radioteatro contó con la producción de la Pedagógica Radio y estudiantes y profesores de la licenciatura en Artes Escénicas. Acompáñanos al lanzamiento de este libro el viernes 29 de abril a las 11 de la mañana en la Sala Firmas 4. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Toma Única, convergencias políticas y culturales.
nice round of applause for this. Going to Kansas City. Bueno, quiero contarle, Jairo, a ti y a toda nuestra audiencia de Toma Única que estamos emitiendo el programa desde la Filbo. Quiero agradecerle a Andrés Mendieta, a Laura Chávez, a Yolanda Barrantes, a nuestra directora Carolina Alfonso, quienes están haciendo una labor maravillosa allí desde la Filbo, y decirle a toda la audiencia de Toma Única que estaremos el próximo lunes 2 de mayo presentando un libro extraordinario, El infinito en un cunco, de Irene Vallejo, con el profesor Alexander Celi. Entonces, para mí es importante que nuestra audiencia de Toma Única sepa que yo estoy aquí desde la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede de la calle 72, Jairo desde su hogar y Andrés desde el Control Master de la Pedagógica Radio, en ese stand maravilloso del segundo piso, creo, del pabellón 3, donde están las editoriales de las universidades. Bien, Jairo, también quisiera hacer partícipe a nuestra audiencia de otro documental que realizaste y que incluso estuvo en Cannes, que es uno de los festivales más importantes del mundo. En el año 2016, Las aventuras de Nuku, largometraje animado sobre el calentamiento global, con una temática tan interesante, el cuidado de la tierra. ¿Qué nos puedes decir de este proceso? E incluso, si le quieres decir a nuestra amable audiencia de Toma Única, si ya llevas otro proyecto en ciernes. Yo sé que la pedagogía, la docencia, quita mucho tiempo, pero yo quiero decir públicamente, Jairo, que no te quiero perder como realizador de cine, no por mí, sino por el talento que tienes todavía para ofrecer. Tienes todo un camino por delante, y yo sí quisiera preguntarte eso. Bueno, sí, Las aventuras de Nuku es una película animada que nos tocó la pandemia porque no la pudimos estrenar todavía, pero es sobre los Kogis, y es sobre cómo fue basada en ellos. Es una película de ficción para niños, y cómo ve un niño y cómo una multinacional quiere quitarles el suelo, ¿no? Entonces extraer y dañarles el suelo, y como este niño va y trata de defender su territorio, ¿no? Su suelo, que su madre tierra, su Pachamama, y cómo lucha por eso. Es como un niño contra una multinacional. Esa es como la historia de Las aventuras de Nuku. Jairo, ¿y el proceso fue similar a Pequeñas Voces? ¿Hiciste el trabajo de campo, locaciones? ¿Miraste qué historias eran como más pertinentes para el eje narrativo de una problemática que es enorme, ¿no? El problema que tenemos acá en Colombia frente a lo que planteas, y cómo nuestras comunidades indígenas se han sentido tan afectadas. Cuéntanos de ese proceso de preproducción. Sí, era como más con lo del fracking, ¿no? De dañar no lo que usted ve, sino lo que hay debajo de la tierra, y cómo afecta a las comunidades. Era, pues, nos basamos como que en los Kogis, como una comunidad sabia, que nosotros somos los hermanitos menores, ¿no? Los que destruimos todo, y ellos cómo tienen esa sabiduría de amar la tierra, y ahí nos basamos en escribir esta película con Mauricio Laguna, un escritor de Ibagué, y ahí hicimos esta película, que fue muy lindo trabajarla, sobre todo para un público infantil. Jairo, antes de ir al bloque musical, yo tengo una inquietud, y me parece fascinante que también hablemos de tu cadena de afectos, de las personas que han trabajado contigo. Orson Welles siempre le gustaba trabajar con un equipo, ni hablar de Pedro Almodóvar, con Alberto Iglesias. Bueno, siempre venga, hágame la música. Háblanos de ese equipo creador, de ese talento humano que cree en tu proyecto, que se monta contigo en estas aventuras. Sí, pues lo que pasa es que el cine aquí en Colombia son como grandes proyectos muy especiales y no es continuo. Entonces uno termina enamorándose con un proyecto y trabajando con una gente, y después la otra gente tiene que
pues gente muy talentosa, pero después ya uno los llama y ya están trabajando, trabajando en publicidad o en otras películas o algo así, más como en televisión y en publicidad, no tanto en cine, entonces uno no puede volver a trabajar con el mismo equipo, ¿no? A Mauricio lo conocí, fue un estudiante mío de los Andes cuando yo estaba en los Andes, y ahí hicimos conexión para hacer las aventuras de Nuco, y es como, sí, son como muy esporádicos, proyectos muy especiales, y la gente se acerca con el proyecto con pequeñas voces. Yo no tenía experiencia y pues me acuerdo de Adela Manotas y de varias gente con que trabajamos, y nadie había hecho cine con esa película, y llegamos a Venecia, y fue algo muy bonito. Bueno, Jairo, muchas gracias. Ahora también en este tejido que siempre pretendemos hacer en Toma Única, queremos también que la audiencia conozca acerca de los afectos musicales de nuestro invitado. Entonces vamos a escuchar una música que sé que en estos momentos, o nos dirá Jairo desde cuándo la escucha, y le ha ayudado mucho también en su espiritualidad. Entonces vamos con el siguiente corte musical, invitado por supuesto Jairo Carrillo. Estamos escuchando algunos mantras que hacen parte de la banda sonora de nuestro invitado, Jairo Carrillo. ¿Pero qué son los mantras? Los mantras son una poderosa herramienta usada desde tiempos inmemoriales por los monjes budistas. Su vibración nos conecta con altas frecuencias que nos permiten, a través de la intención, elevar nuestra propia frecuencia vibratoria y eliminar y transmutar bajas energías en nuestro cuerpo etérico, así como conectar con el amor. Qué importante esta recomendación, Jairo, que nos das hoy en día, que aún estando en pandemia tenemos que vibrar alto, ¿no? Por eso yo siento que los educadores, los artistas, los músicos, tenemos ahí una responsabilidad enorme con esto, los difusores de información. Aquí en estos proyectos educomunicativos de la Pedagógica Radio, siempre pretendemos eso, llegarle a nuestros estudiantes, a nuestros colegas con este tipo de energías, de vibraciones altas. Quisiera que le preguntaras también, más que preguntas, inquietudes frente a los mantras, quisiera preguntarte, Jairo, ¿qué le dirías a nuestros futuros educadores de las diferentes licenciaturas que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Por qué utilizar el cine? Yo quiero contarle a la audiencia que conozco a Jairo como colega ya hace algunos años y sé que haces también muchos talleres de apreciación cinematográfica. No quiero perder esta hermosa oportunidad sin preguntarte acerca de eso. ¿Cómo es tu metodología cuando utilizas una película en el aula? Y los mantras, por supuesto. Mira, yo a mí, tú me preguntas qué proyecto voy a hacer y yo verdaderamente no considero que sea importante. Igual
¿Qué le enseño yo a los estudiantes? No es tanto, y a mí me pasó mucho con la universidad donde yo enseño, que eran pelados que ven fotografía y que ven cine, pero no quieren ser fotógrafos ni cineastas. Y lo que yo les enseño y lo que yo trato de transmitir es como apreciación, gratitud, y de ahí tomar las fotos, ¿no? De ahí hacer la película. Pero no al contrario, yo creo que lo más, y yo les digo mucho a ellos, y tenemos con Ricardo la gran fortuna de que la clase no sea calificable. ¿Pasan o no pasan? Eso es lo importante. Entonces yo les digo, aquí todo el mundo va a pasar. Aquí lo importante es que ustedes tengan gratitud ante una persona, reconozcan la gratitud y le hagan un estudio fotográfico. Y a mí me ha cambiado mucho la vida porque por ejemplo, una contadora o alguien de derecho que nos toca, no van a ser fotógrafos y no les interesa, pero sí les interesa tener gratitud con alguien y les pueden tomar un estudio fotográfico o hacerle un video de gratitud a esa persona. Y entonces yo digo, aquí pueden aprender algo, composición y todo, pues eso no es lo importante es que ustedes puedan expresar su gratitud con el arte, puedan sentirse con una paz. Eso es lo importante, porque a ustedes se los olvida, a uno se le olvida todo el conocimiento, entonces es como llegar a un momento de no más aprendizaje, es un momento de estar bien con uno mismo y poder transmitir eso a los demás. Entonces yo me fui por ese lado últimamente, y siento que para mí eso es lo más importante, que un estudiante aprenda a decirle gracias a su mamá, gracias a su papá, aprenda a decirle lo quiero. Para mí eso es como mi objetivo en mis clases cuando yo enseño fotografía o video a estudiantes que de pronto no quieren estudiar fotografía y video. Y hay una conexión como maestros que va más allá, y tú lo sabes, Ricardo, que tú eres un gran maestro y yo te admiro mucho, que va más allá del aprendizaje académico, que es el aprendizaje humano. Y creo que eso es lo que nosotros en Bienestar, mire, cuando yo llegué a Bienestar yo pensé que me iba a ir rápido de ahí, y comprendí que uno aprende enseñando cosas mucho más sutiles que un conocimiento. Eso es lo que yo trato como de hacer eso, o sea, y veo que estamos tan obsesionados con conocimiento que no nos dejamos de ser humanos, dejamos el lado de ser humanos, el de decir gracias, el de abrazar, el de tener gratitud, el de estar bien, el de preocuparnos, el de escuchar. Ricardo, tú sabes muy bien que ahorita en este problema tenemos un problema de pandemia psicológica con todos nuestros estudiantes. O sea, olvidémonos del conocimiento y vamos a lo humano, vamos a tocar el corazón de los estudiantes. Creo que eso es lo que tú haces como gran maestro, que yo te admiro, que es llegas al corazón de ellos. O sea, que sepan actuar o no es secundario. Bueno, Jairo, gracias por tus palabras, me hiciste sonrojar. Yo sé que la audiencia no lo está viendo, pero me emociona mucho una persona con tu calidad humana y tu calidad artística que me diga eso. Me hiciste evocar al maestro Remolina, que durante muchos años tuvo un liderazgo en la Universidad Javeriana, y en alguna oportunidad le escuché algo que a mí me afectó mucho. Decía, estamos formando profesionales exitosos para una sociedad fracasada. Y créeme que yo no estoy de acuerdo con eso de Remolina y jamás le apuesto a eso. Para mí, antes que el profesional, como tú bien dices, está el ser humano. Entonces, a propósito de eso, Jairo, me conmovió tanto cuando aceptaste esta invitación a Toma Única, que te quiero contar a ti y a toda la audiencia que hay una etapa muy importante en nuestro programa, que es aguja y vinilo. Y yo seleccioné un disco con especial afecto para ti. Entonces, llegamos a aguja y vinilo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que
Bien, vamos a escuchar nada menos un tema del gran Chico Buarque. Vamos a escuchar un minutico, Jairo, porque quiero que en realidad escuches este LP. Está prensado nada menos en Brasil en el año 82 del sello Philips y el tema es Querido Amigo. Entonces vamos a escuchar un fragmento para irnos directamente después con De Escape, pero vamos a escuchar el acetato. La Pedagógica Radio. Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita, mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón porfiadamente, que todos van bebiendo, pues también sin aguardiente no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar, ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Bueno, Jairo, espero que te gustara a ti esta vocación a Chico Buarque, este disco del año 82, Chico Buarque en español, imagínate, Acalanto, Mambembe, Construcción y Querido Amigo. Entonces vamos a entrar en la etapa final de Toma Única, El Escape. La tarifa no hace gracia, ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritando. En Toma Única, El Escape. Bueno, Jairo, como te decía a ti, a toda nuestra audiencia hoy, desde Brasil, desde Ibagué, desde Medellín, pues muy agradecido con esta audiencia que se han movido las redes sociales, mi semillero de investigación Arterias Culturales, Lorenzo Contreras, Marta Rodríguez, que siempre están haciendo un trabajo de difusión de Toma Única extraordinario a través de nuestra página de Facebook y de Instagram. Siempre tenemos en nuestro programa una etapa donde traemos la música, la literatura, las artes plásticas, esas recomendaciones que tú como invitado quieras hacerle a nuestra audiencia, ya que hagan parte de tu espíritu o que en realidad dices, no, Ricardo, quiero recomendar lo siguiente. Maestro Jairo Carrillo, antes de darnos las recomendaciones, queremos agradecerte por parte de la Pedagógica Radio, de nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, de la decana Magda Bogotá, nuestro jefe del departamento, Wilson Acosta, un agradecimiento enorme por acompañarnos hoy. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones? Y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que vengas a Toma Única, querido Jairo. No, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Ha sido muy generoso de tu parte invitarme. No, pues la recomendación es que se escuchen dentro, que se escuchen en silencio. Eso es lo que yo diría. Creo que es lo más vital, que tengan unos momentos de estar consigo mismos y en silencio, sin escuchar nada, sin ver nada, sino escucharse a sí mismos. Y creo que eso es lo que le puede dar a uno una paz, una tranquilidad. Eso es como vean y escúchense a sí mismos. Eso es lo que diría. Jairo, ¿dónde podemos ver? Yo sé, me anticipo, pero yo quiero que tú le digas a la audiencia, ¿dónde ver Pequeñas Voces? Que sé que es muy fácil, además quisiera que nos contaras por qué tenemos esa fortuna de que la encontramos en YouTube. Mira, está en YouTube porque yo nunca la he querido bajar y mucha gente la ha colocado en YouTube.
y la gente me dice, demándelos o algo así. Yo creo que no, que la película la película ya no es mía. Y la película la utilizan en muchísimos colegios y tiene un acceso libre. Entonces, solamente buscan YouTube y ahí está, pequeñas voces. Muchísimas gracias, Jairo Carrillo. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Andrés Mendieta, que están haciendo, como les digo, un trabajo maravilloso desde la Filbo, desde Corferias, y por supuesto un saludo fraterno a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Un saludo también a Lorenzo Contreras, Marta Rodríguez, a todos los integrantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales por su apoyo en la difusión y en la creación de las piezas publicitarias. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, director de Toma Única, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, y vamos a dejarlos con un tema del maestro nada menos George Gershwin, interpretado por la orquesta de Paul Whitman, y sé que hace parte de la película Manhattan, que en lo personal es de las películas preferidas de Woody Allen para mí. Entonces, muchísimas gracias, audiencia de Toma Única. Nos vemos en la Filbo, hablando de Irene Vallejo y El infinito en un junco. Nos fuimos. Hasta la próxima Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.